¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. ¿Qué pasa en Bolivia? Suman y siguen los ataques contra el presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales. Ataques esta vez venidos del ministro de gobierno, quien indicó que Evo Morales es un mal padre y abandonó a Bolivia, así como abandonó a sus hijos. Un ministro que ya apela a los ataques personales, aludiendo la paternidad de Evo Morales, faltando a la verdad, y ya se demuestra en sus declaraciones medidas desesperadas por parte de los principales operadores políticos del gobierno de Luis Arce para enfrentar mintiendo a la población y atacando la imagen y el prestigio, además de la honra y honorabilidad de Evo Morales. También esto va ligado a todas las críticas que ha tenido el discurso presidencial cuando se cumplió ya un año más de gestión, un año más de la legislatura. En Bolivia surgieron diferentes críticas al gobierno de Luis Arce y al discurso presidencial en función a que planteó casi que como promesas electorales plantas de biodiesel, biocombustible a futuro, no en presente, que también habrán trabajos a futuro, no ahora en el presente, que se industrializará el litio y existirán 3 plantas de industrialización de litio, se construirán, que supuestamente están en una etapa final de construcción. Todo a futuro, más que un discurso presidencial de informe a la población, se ha constituido como un discurso de campaña, un discurso casi electoral, de promesas electorales. Muy lamentable la posición que asumió el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, haciendo una abierta campaña electoral, tratando de también por la vía del Tribunal Supremo Electoral adueñarse de la sigla del Movimiento al Socialismo. Sabe que por Luis Arce no tiene la musculatura política que digamos tiene el propio Evo Morales y otros líderes políticos por sí solos, porque son líderes. No se repiten un Martin Luther King, un Malcolm X, un Tupac Katari cada 10 o cada 20 años. Son liderazgos históricos que se desarrollan, nutren, nacen en momentos específicos de la historia y que se desarrollan justamente en los momentos más difíciles de la coyuntura en determinado momento histórico. También se ha recordado el 15 de noviembre del 2019, ya 4 años de aquella movilización de Guayani, donde las organizaciones sociales, específicamente el sector cocalero de Cochabamba, fue acribillado, dejando un saldo fatal de más de 10 personas muertas y negando la atención médica a muchas otras, esto por mandato de la dictadora Yanine Áñez. Se han conmemorado 4 años y lamentablemente se siguen construyendo ciertas tendencias en el ámbito jurídico, como es el caso del ministro de Justicia Iván Lima, quien ha vuelto a poner sobre la palestra del debate público que Yanine Áñez debiera ser sancionada por juicio de responsabilidades y no por un juicio ordinario. Esto, por supuesto, que choca a la población en su conjunto y sobre todo a las víctimas. ¿Por qué? Porque si se sanciona a Yanine Áñez o se trata de procesarla por la vía de juicio de responsabilidades, estaríamos admitiendo tácitamente que su mandato fue legal, que su mandato fue constitucional y que no contravino ninguna normativa interna de la Cámara de Senadores, normativa nacional ni normativa constitucional para constituirse como presidenta de facto. Constituirse presidente de Bolivia. Acá se cree firmemente y se tiene la certeza jurídica, política, social e histórica que Yanine Áñez violó la Constitución Política del Estado, violó el propio reglamento general de la Cámara de Senadores y fue una presidenta de facto. No se la puede tratar como una presidenta que haya asumido al poder por voto popular o de forma legal o constitucional. Nuevamente Iván Lima, fiel a su estilo de alianzas y pactos, apela a
que en la Asamblea existan alianzas entre Comunidad Ciudadana, Creemos y el Movimiento al Socialismo para pues viabilizar estos supuestos juicios de responsabilidades en contra de Yanine Áñez, que en el fondo es la impunidad contra toda la memoria histórica, y es pues el pacto por la impunidad lo que impulsa el señor Iván Lima Magne, actual ministro de Justicia de Bolivia, que abiertamente dijo: yo no soy del MAS, y con desprecio se refiere siempre a las organizaciones sociales del MAS, y dijo que es invitado por el propio presidente Luis Arce Catacora. ¿Qué pasó ese 15 de noviembre del 2019? Las movilizaciones populares fueron reprimidas violentamente por la policía y el ejército, lo que se denominó la masacre de Sacaba. Esto derivó en la muerte de 10 personas que fueron trasladadas a los hospitales de Sacaba y Cochabamba, mientras que el operativo de seguridad arrestó unos 169 cocaleros que intentaban llegar a la ciudad de Cochabamba para luego pasar a la ciudad de La Paz en respaldo al presidente Evo Morales. Esto pasó un 15 de noviembre del 2019. A la altura de la avenida Villazón, en el puente Guayani, una gran cantidad de policías y efectivos de las Fuerzas Armadas esperaban parapetados en sus tanquetas de guerra, 2 helicópteros y una avioneta que sobrevolaba el lugar. Cuando los marchistas llegaron al lugar, se inició la represión policial y militar, con el saldo de 10 personas civiles fallecidas y aproximadamente 124 heridos. Posteriormente, la barrera policial no permitió el paso de las ambulancias que transportaban heridos de alta gravedad. El gobierno de facto de Áñez aprobó el 15 de noviembre el decreto supremo 4082, que autoriza la erogación de 34,7 millones de bolivianos para equipamiento de las Fuerzas Armadas, haciendo notar que la institución armada tiene la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario a la conservación del orden público. Así versa este decreto supremo 4082. Este decreto fue aprobado con la firma de Yanine Áñez y con la firma de sus 17 ministros de Estado y publicado inmediatamente en la Gaceta Oficial de Bolivia. De esta forma se viabilizó legalmente, ni siquiera legalmente, se viabilizó con un instrumento jurídico dentro del régimen de Yanine Áñez, pues la impunidad también a las fuerzas militares y policiales que reprimieron duramente y castigaron al pueblo boliviano. Desde La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba para ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Un nuevo capítulo más de la discusión interna del movimiento al socialismo se traslada a un tema de debate estructural del Estado y del funcionamiento del gobierno. ¿Qué pasa en Bolivia? Luego del tratamiento del proyecto de ley que incorporaba modificaciones al presupuesto general del Estado en la gestión 2023, han existido múltiples debates que han versado en torno a la posibilidad de que exista o no una alianza entre diferentes facciones, sea entre una facción del MAS próxima al gobierno de Luis Arce y una fracción del MAS próxima a Evo Morales y al liderazgo de Evo Morales en relación a la oposición. ¿Qué es lo que ha sucedido? Luego de las elecciones de las directivas, donde han resultado electos Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico, e Israel, resulta llamativo comprender que uno a uno los debates legislativos serán una construcción continua de una correlación de fuerzas que tendrá repercusiones a la interna del movimiento al socialismo. El proyecto de ley que incorporaba modificaciones al presupuesto general del Estado tuvo algunos elementos de contexto que son importantes tomar en cuenta. Primero, que actualmente existen observaciones a la gestión del gobierno nacional vinculadas a la ejecución de los presupuestos de la inversión pública en un país cuyo modelo económico se asienta esencialmente en el fortalecimiento de la dinámica y el consumo del mercado local. Es decir,
que esencialmente el modelo económico tiene como base la dinámica interna en términos económicos, que se nutre esencialmente del fortalecimiento del aparato productivo, de las obras impulsadas por el gobierno nacional y que repercuten en el cotidiano de la vida de las personas. Es así que una de las principales observaciones radica en que efectivamente, cuando gobernaba Evo Morales entre el 2005 y el 2009, con una asamblea legislativa cuya mayoría no necesariamente estaba vinculada al partido de gobierno, es decir, el movimiento al socialismo, la ejecución de la inversión pública se encontraba alrededor del 90%. Y esto obviamente es de conocimiento del actual presidente Luis Arce, puesto que él llevaba las cuentas del Estado al frente del Ministerio de Economía. Sin embargo, hoy, cuando evaluamos la ejecución de la inversión pública en la gestión del presidente Luis Arce entre los años 2021 y 2022, encontramos que mencionado 2021, la ejecución de la inversión pública rodea el 65%. Y la del 2022 es aún más baja, el 52%. ¿Es esto atribuible a una tensión interna del movimiento al socialismo? Muchos podríamos opinar que no, puesto que la dinámica política interna no necesariamente afecta a las prácticas burocráticas y de una gestión lenta que han terminado en otorgar estos indicadores que no favorecen a una economía cuya dinámica se asienta en el movimiento económico nacional. Menos ejecución de la inversión pública se traduce en menos escuelas, en menos hospitales, en menos carreteras, en menos proyectos productivos y, por tanto, en una menor dinámica económica local. De hecho, las proyecciones económicas del gobierno nacional, que a principios del 2023 rodeaban un crecimiento del 4.6 u 8%, se han vuelto un poco más conservadoras y han girado en torno al 2.3%, proyecciones similares a las de muchos organismos internacionales. Quizás esta variable de la falta de ejecución de inversión pública genera precisamente estas proyecciones conservadoras. Lo peor de todo es que los organismos internacionales para el año 2024 casi que plantean un estancamiento de la economía con una proyección de crecimiento del 0,8%. Es decir, que la discusión en torno a la ejecución de la inversión pública viene a ser fundamental. Pero el gobierno ha planteado que la falta de ejecución de la inversión pública está relacionada con la dinámica interna y por eso ha acusado de un sabotaje a la Asamblea Legislativa, puesto que de no aprobarse este proyecto de ley que incorpora modificaciones al presupuesto general del Estado, habrían recursos que no podrían ejecutarse tanto a nivel del gobierno nacional como de los gobiernos departamentales, municipales y universidades. Pero este proyecto fue efectivamente retrasado. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, explicó que el proyecto de ley entró para su tratamiento el 17 de agosto del 2023. Y el debate y tratamiento de este proyecto de ley demoró casi 2 meses en la Cámara de Diputados, mientras que en la Cámara de Senadores el proyecto de ley fue tratado en 7 días. Sin embargo, el gobierno nacional manifestó que el Senado estaría postergando el tratamiento de forma deliberada, situación que es evidentemente falsa. Sin embargo, el Senado planteó observaciones al proyecto de ley. El procedimiento legislativo indica que si alguna de las cámaras manifiesta observaciones al proyecto de ley, estas serán devueltas, el proyecto de ley será devuelto a la siguiente Cámara, en este caso de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, y de no encontrarse coincidencias en los planteamientos, pues se discutiría en una asamblea. Lo que sucedió finalmente es que las disposiciones adicionales número 6 y número 7, que están más vinculadas a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y no a la ley del presupuesto general del Estado, fueron rechazadas por la amplia mayoría de la Asamblea Legislativa.
puesto que estas disposiciones adicionales que guardan relación con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas fueron objeto de múltiples observaciones a la ciudadanía durante el periodo 2021 e incluso también el periodo legislativo 2022. Siendo observadas por la ciudadanía, retirando su tratamiento por parte del propio gobierno nacional, hoy parecieran ser incorporaciones que se incluyen dentro de la ley del presupuesto reformulado de contrabando. ¿Por qué una ley podría buscar incorporar estos temas cuando fueron rechazados por la ciudadanía? Todas las bancadas políticas han manifestado su acuerdo en que se construya una política nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero plantean que se realice esto de cara al país de una forma honesta y no utilizando otras normativas para incorporar de forma escondida estas iniciativas legislativas. Además de eso, se ha planteado por la propia bancada de senadores próximos al liderazgo del presidente Luis Arce la posibilidad de tomar nuevamente el proyecto de ley y ser discutido nuevamente en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, estamos a la espera de aquello. De todas maneras, el proyecto de ley podría ser reconsiderado en los siguientes días, podría incluir su aprobación por parte del Pleno de la Asamblea Legislativa, retirando las observaciones que múltiples fuerzas políticas han coincidido en realizar, tomando en cuenta que no guardan relación con la naturaleza del proyecto de ley que fue presentado por el Gobierno Nacional. Un proyecto de ley que debería tratar temas esencialmente de modificaciones presupuestarias y no temas que hacen la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas de forma oculta. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Un saludo revolucionario a todos los pueblos de la patria grande. Nuevamente desde Bolivia les habla Roger Wilcarani Morales. Estamos en el 10º día de movilización en defensa de nuestro Congreso Nacional Ordinario del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, que tuvo la finalidad de elegir un nuevo directorio nacional a la cabeza de nuestro líder indiscutible, el hermano Evo Morales Ayma. Directorio que tendrá la tarea de encarar la elección de los y las representantes para las elecciones nacionales del 2025, dando la plena legalidad al MAS para su participación en estos comicios. Sin embargo, por parte del gobierno traidor de Luis Arce, sufrimos los ataques y sus intentos de desestabilizar y anularnos antes, durante y después del Congreso. Por lo que a los movimientos sociales y las bases del MAS y PSP nos sentimos duramente arremetidos. Antes del Congreso, las 10 acciones jurídicas por parte del gobierno para intentar frenar el Congreso no rindieron fruto. Durante el desarrollo del Congreso, el sabotaje, la falta de gasolina en la región del trópico, la caída de la red que imposibilitó la comunicación, el envío de agentes infiltrados externos, armados con explosivos que quisieron atentar contra la humanidad de todos los congresales, que fueron detenidos oportunamente por la seguridad de las 6 federaciones del trópico, quienes han sido identificados y directamente relacionados con la ministra de Culturas, Sabina Orellana, del gobierno de Luis Arce. Y ahora, a un mes y medio después de llevar a cabo legalmente nuestro Congreso, el gobierno nefasto mete sus manos en el órgano electoral para invalidarlo. Denunciamos a todo el pueblo boliviano y a todos los pueblos de los países hermanos de la patria grande que el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia ha ocultado un informe jurídico basado en el informe del Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático SIFDE, que fue la comisión que acompañó y supervisó el Congreso de la Laucaeñe,
Este informe del CIFDE da plena legalidad al Congreso del MAS, que en sus conclusiones textualmente expresa lo siguiente, abro comillas: con base a los argumentos expuestos, se concluye que los resultados de la supervisión del 10º Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPCP son de exclusiva responsabilidad de la Comisión Técnica de Supervisión, por lo que no corresponde a ninguna dirección del Tribunal Supremo Electoral suplir esa competencia. En ese sentido, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, como efecto del reglamento para la supervisión de organizaciones políticas, se limita a ejercer la potestad de aprobar el referido informe u observarlo para requerir complementaciones u otras acciones que sustenten el mismo. En su caso, instruir adicionalmente a la Dirección Nacional del CIFDE la publicación de la resolución, el informe técnico de supervisión y un resumen del material audiovisual en el sitio web del órgano electoral plurinacional. Cierro comillas. Y bien, en su recomendación única, este informe expresa lo siguiente. Abro comillas. En atención a la conclusión anteriormente señalada, se recomienda a la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral aprobar el informe número 320 del 27 de octubre de 2023, elaborado por la Comisión Técnica de Supervisión constituida por el CIFDE, o en su caso, requerir de esta instancia un informe de complementación. Cierro comillas. Claramente, este informe jurídico recomienda la aprobación del Congreso de la UCAeñi. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral mandó a redactar un tercer informe de la Secretaría de Cámara, lo cual es completamente ilegal, porque no está dentro de las funciones del secretario de Cámara elaborar informes de supervisión de las organizaciones políticas, que solo le competen al CIFDE, que además sabemos por información extraoficial fue directamente amenazado por el gobierno sobre un proceso penal que tiene su hermano, que está en la cárcel y que lo chantajea con esta situación familiar. Entonces, en base a este informe ilegal del secretario de Cámara, los vocales del Tribunal Supremo Electoral dan por anulado el Congreso y no mencionan el informe jurídico que da legalidad a nuestro Congreso. La militancia en su totalidad, las organizaciones sociales y el pueblo humilde estamos cansados de estas actitudes tan bajas del gobierno de Luis Arce, que solo se han visto en tiempos neoliberales, cuando la CIA gobernaba desde el Palacio Quemado. Por tanto, nuevamente denunciamos el giro a la derecha extrema del gobierno traidor de Luis Arce y David Choquehuanca, que llegaron a la presidencia gracias a la sigla del MAS-IPCP, sigla que hoy por hoy quieren proscribir, que han llegado a la presidencia gracias a toda la militancia, que por convicción les apoyó, sin mirar sus nombres, sin mirar sus apellidos o mirar su color de piel. Pero estos traidores nos han usado como escalera política y hoy por hoy se sirven del Estado a costa del pueblo, pactando con la derecha, gobernando con la derecha, destrozando todos los logros económicos, políticos y sociales que solo han sido posibles gracias a la unidad del pueblo boliviano y a la gestión patriota y eficiente del gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Hoy en día el pueblo boliviano en general sufrimos el desabastecimiento del diésel, la escasez de dólar, el alza de los productos de la canasta familiar, los rumores cada vez más frecuentes de un posible gasolinazo a fin de año, además de las declaraciones que causan consternación generalizada en el pueblo cuando el vicepresidente David Choquehuanca dice que estamos en una situación difícil
y que no hay plata para pagar aguinaldos. Bueno, según él, no hay plata para las necesidades del pueblo, pero sí hay plata para la corrupción, hay plata para dividir a las organizaciones sociales, hay plata para gasificar los congresos de los hermanos campesinos, hay plata para la familia del presidente que se atribuye la negociación de nuestros recursos estratégicos como derecho real de la familia presidencial, como solo se ha visto en los gobiernos de ultraderecha. En cambio, el pueblo estamos movilizados, como dije anteriormente en nuestro 10º día, en los 9 tribunales departamentales de todo el país, en nuestra vigilia pacífica, con nuestros propios recursos, haciendo ollas comunes en el viento, bajo el sol, en el frío, bajo la lluvia también. Deben estar seguros que no podrán ir en contra de la voluntad de todo un pueblo, y que si no hay una respuesta favorable en cumplimiento de la misma Constitución de garantizar la democracia y los derechos electorales de las organizaciones políticas, mañana pasado nos verán en las calles, en las marchas y en los bloqueos, como también deben estar seguros que vamos a vencer, como vencimos al gobierno de facto de Yanine Áñez y Arturo Murillo, y que Luis Arce está pasando por la presidencia por única vez, que el pueblo va a recuperar el poder político que le fue arrebatado con mentiras y con una vil traición. Un abrazo grande a todas las hermanas y los hermanos de los pueblos de la Via Yala. Justicia para el pueblo palestino. Cárcel para Netanyahu y para todos los criminales de guerra. Hasta la próxima semana. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?